Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a la cadena de bloques. Hoy tenemos un programa especial después de tantos días sin haber podido tener programa por distintos motivos, pero no me ha sido posible grabar ningún nuevo episodio. Pero hoy, día 24 de diciembre del 2021, tendréis un último episodio antes de Navidad, y no os preocupéis que antes de que acabe este año, en esta semana que queda, habrá alguno extra. Básicamente, como ya sabréis, los que nos seguís por Twitter, ya sabéis, @lacadenabloques, que ahí podéis, participar de cosillas que hacemos por ahí, enteraros de cosas que publicamos por ahí y que no dan para un podcast, por ejemplo, sino que hacemos hilos informativos. Los que nos seguís por Twitch, etcétera, pronto volverán los directos a la plataforma morada, pues os enteráis de X cosas, como os habréis enterado de que el podcast de hoy iba a ser sobre contratos inteligentes en Bitcoin, ¿no? Hablando de todo el tema de RSK, etcétera, lo tocaremos al final. Pero bueno, contratos inteligentes en Bitcoin, básicamente como tema principal. Y si os parece bien, vamos a entrar en materia directamente, y vamos a empezar básicamente vamos limpiando, digamos, estas ideas y afirmaciones erróneas que mucha gente tiene sobre Bitcoin. Y es que Bitcoin tiene smart contracts y siempre los ha tenido, pero son muchos, hay mucha gente, sobre todo entiendo que mucho recién llegado al mundo cripto, o gente que no tiene tanta experiencia, sino que simplemente llegan y ven un poco que Bitcoin no tiene smart contracts en principio, al contrario que Ethereum, por ejemplo, pero la realidad es totalmente distinta, y es que sí, Bitcoin sí tiene smart contracts y siempre los ha tenido. Más específicamente, estos smart contracts en Bitcoin reciben un nombre distinto, reciben el nombre de Bitcoin Scripts, y son los responsables, entre otras cosas, de que podamos movilizar valor dentro de la red de Bitcoin, ¿vale? Luego entraremos, pero básicamente las transacciones en Bitcoin son contratos inteligentes. Pero claro, aquí hay un punto, y es, ¿cómo es que Bitcoin tiene smart contracts cuando prácticamente, ¿no? Salvo algunas excepciones muy concretas y digamos ya muy de nicho de Bitcoin para el usuario medio no tiene. A efectos es como que no tiene smart contracts. Y la razón es bastante sencilla de explicar, y es que Bitcoin Script está bastante capado, digámoslo así. Está tan capado en comparación con Solidity, por ejemplo, ¿no? Que es el lenguaje de smart contracts que se utiliza en Ethereum, que básicamente en comparación con Bitcoin Script es básicamente una broma de mal gusto. No tiene todas las opciones que pudiera tener Solidity, con lo cual ese es el principal problema, ¿no? Que Solidity es como muy fácil, se puede hacer de todo, hay posibilidades prácticamente infinitas, mientras que con Bitcoin todo está como muy capado, ¿no? Tenemos un rango limitado de cosas que podemos hacer, y eso hace que dé esa sensación de que en Bitcoin prácticamente a efectos es como si no existiesen, mientras que en Ethereum sí. Pero claro, esto tiene esta parte que, podríamos llegar a considerar mala, porque realmente los contratos inteligentes, que ahora diremos exactamente qué son antes de entrar en materia, son importantes, pero también tiene la parte y el objetivo muy claro de hacer de Bitcoin Script un lenguaje muy, muy seguro. Supongo que si ya lleváis un tiempo en el espacio, en más de 10 años, a lo mejor esto no lo sabíais, pero en más de 10 años de vida de Bitcoin jamás ha habido un hackeo de un Bitcoin Script, pero de muchos smart contracts escritos en Solidity, en la red de Ethereum, por ejemplo, sí que ha habido, ¿no? Hackeos de smart contracts por un tubo. Si estáis un poco familiarizados, ¿no? Con el mundillo de Ethereum, de las DeFi, ¿no? De estas finanzas descentralizadas, incluso de últimamente con el boom de los NFTs, pues también algún hackeo de algún contrato de ese tipo, pues sabéis que es algo
No que ocurra todos los días, pero que es algo que puede pasar, ¿no? Ha habido casos y no se cuentan con los dedos de las manos, no nos da para contar los hackeos a smart contracts en Solidity, con lo cual esta es la parte buena, ¿no? El punto fuerte que tienen los de Bitcoin, ¿no? Los Bitcoin Script. Pero vamos a ver, ¿qué vamos a hablar exactamente a lo largo del podcast de hoy? Hecha esta pequeña introducción. Pues básicamente vamos a hablar de qué es un contrato inteligente, del lenguaje de programación de Bitcoin, de las capas como Lightning Network, de la que ya hemos hablado alguna vez en el podcast, y de la actualización de Taproot, que si no me equivoco fue el último podcast, el último pod que está subido, creo que es el de Taproot, o si no es el anterior, y hablamos justo de esto, de esta actualización de Bitcoin y de la ampliación de la flexibilidad, de la eficiencia y de la utilidad de las funciones de contratación inteligente, ¿no? de Bitcoin y para Bitcoin. Con lo cual vamos a iniciar por el principio. ¿Qué es un contrato inteligente? Pues un contrato inteligente básicamente es una programación de dinero. Esto que escuchamos muchas veces de dinero programable, pues básicamente es un acuerdo digital que se ejecuta automáticamente, con unos criterios predefinidos. Es decir, tú le dices, bueno, pues cuando, yo qué sé, aquí recibas 5 bitcoins, por ejemplo, pues los mandas a esta dirección. Entonces ahí va acumulando bitcoin y cuando llega a 5, lo manda a esa dirección porque eso es lo que dice el código, ¿no? La programación de ese contrato inteligente. Básicamente son este tipo de cosas. Evidentemente los hay muy sencillos, como el ejemplo que os acabo de poner, o muy complejos, como bueno, todo el tema de finanzas descentralizadas, exchanges descentralizados, etcétera. Pero bueno, básicamente ahora lo que nos vamos a centrar es en qué es un contrato inteligente de Bitcoin, es decir, en Bitcoin qué es, porque entiendo que en Ethereum pues puede ser algo más normal o fácil de conocer, etcétera, pero ¿qué es un contrato inteligente de Bitcoin? Pues básicamente es lo que yo os acabo de comentar, teniendo en cuenta que pueden ser extremadamente complejos e incluir muchísimos criterios y muchísimos condicionales. Esto es muy importante, ya que luego veremos en Bitcoin qué problemáticas o qué, bueno, no diría problemáticas, sino qué escenario nos encontramos respecto a esto. Y pueden ser, vamos, ya os digo, desde cosas muy, muy complejas o cosas tan simples como requerirte una firma de tu billetera para poder gastar dinero, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hace Bitcoin contratos inteligentes? Pues utilizando este lenguaje de programación que ya hemos mencionado antes, llamado Script, el Bitcoin Script, permite a sus usuarios establecer criterios para gastar sus bitcoins. Básicamente, las transacciones de Bitcoin bloquean unas cantidades específicas de Bitcoin en estos scripts y un usuario debe satisfacer los criterios del script para poder gastar el Bitcoin bloqueado en ese script. De esta manera, y aquí es donde se queda explicado que todas las transacciones de Bitcoin son en sí mismas contratos inteligentes. Es decir, al final es un contrato inteligente muy sencillo que lo que hace, ahora veremos, es básicamente pedirte o ver si tienes la autoridad, digamos, bueno, la autorización, digamos, o la clave, la llave que te permite realizar ese gasto, ¿no? Esos envíos de Bitcoin. A ese criterio de gasto lo llamamos Script Public Key o Script de bloqueo. Y básicamente los datos y el script que satisface los criterios se denominan script SIG o script witness, dependiendo de si la entrada en concreto utiliza SegWit o no. Ya sabéis que SegWit era otra de las actualizaciones de Bitcoin, la nombramos y hablamos un poco de ella en el podcast sobre Taproot, con lo cual podéis ir ahí para informaros un poquito más si no sabéis en qué consiste la actualización que ocurrió en 2017, si no me equivoco, de SegWit. Y básicamente, dependiendo de estas cosas, tenemos lo que llamamos una secuencia de comandos de Bitcoin, ¿no? La completitud de Turing, digamos. Esto, aunque suena así rarísimo, básicamente lo que viene a decirnos es que el script
que ya ha demostrado ser útil para alimentar la red de Bitcoin durante más de una década, no es Turing Complete, es decir, que no permite bucles lógicos. Esto, aunque sea un poco técnico, no le hagáis mucho caso, vamos a intentar quedarnos con la idea general. Yo lo digo para aquel que tenga el conocimiento y le interese saber que Bitcoin Script no utiliza o no permite bucles lógicos. Básicamente, esta función lo que hace es que mantiene la red de Bitcoin a salvo de los ataques de denegación de servicio, los famosos DOS, que han afectado a otras redes y que a Bitcoin, sin embargo, pues como veis, no. Y luego en Bitcoin, además de tener contratos inteligentes, tenemos tipos de contratos inteligentes. No todos son iguales, con lo cual cabe destacar estos tipos. Básicamente el contrato inteligente más popular en Bitcoin, ¿no? Lo que vendría a ser ¿no? aquel estándar RC20, por ejemplo, de los tokens en Ethereum, pues aquí digamos, el estándar o el más popular para contratos inteligentes, no para tokens, insisto, en Bitcoin es el Pay to Public Key Hash, ¿no? El P2PKH, que es un poquito raro el nombre, pero bueno, el P2PKH, básicamente. Los scripts de este tipo son los que permiten que el Bitcoin se envíe a una dirección de Bitcoin, de modo que solo el propietario de la clave privada que corresponde puede gastar ese Bitcoin. Básicamente son los scripts, por ejemplo, que hacen que tú puedas gastar el Bitcoin que tienes. Básicamente, a nivel técnico, pues estos scripts P2PKH establecen el requisito específico de que para gastar un usuario debe proporcionar una firma ECDSA, que bueno, ahora no viene al caso explicar qué son, que coincida con la clave pública cuyo hash está especificado en ese script. Entonces, bueno, solo una firma válida puede ser creada por el propietario de la clave privada, con lo cual los bitcoins pertenecen exclusivamente al propietario de esa clave privada. Y así es como funciona un poco la propiedad y la capacidad de enviar los bitcoins que te pertenecen. Teniendo en cuenta que el Pay to Public Key Hash es uno de los contratos inteligentes de Bitcoin más simples, pero su utilidad y simplicidad lo han convertido en el estándar, ¿no? en el más popular, los contratos inteligentes más complejos también son posibles usando Bitcoin Script y en principio sí que son infinitos sus aplicaciones y son posibles en capas adicionales. Esto es muy muy interesante porque ya sabéis que ahora después vamos a hablar de Lightning Network, es decir, que no solo lo podemos usar en la capa base, ¿no? En la capa 1, en la red de Bitcoin directamente, sino que lo podemos usar en soluciones de capa 2. Ahora veremos de qué trata todo esto. Y luego tenemos las secuencias de comando de firma múltiple. Teníamos los scripts P2PHK, KH, que ya sabéis que al leer las siglas, pues al final me voy a acabar liando, P2PKH, que solo requieren de una firma, ¿no? Una única firma, gasto en transacciones normales, pero luego tenemos los scripts multisig, que se llaman, o multisignature, que básicamente pueden requerir cualquier número de firmas que opcionalmente pueden pertenecer a cualquier número de usuarios. Es decir, que estos scripts funcionan de la siguiente manera. Se especifica una lista de X claves, una cantidad de claves públicas X y un número I, el que sea. Sabiendo que I es menor o igual que ese número X de claves públicas. Con lo cual, el Bitcoin bloqueado en este script solo se puede gastar si se proporcionan I firmas, y cada una de las cuales corresponde a una de las X claves públicas enumeradas en esa lista, digamos. Con lo cual, eso permite que se requiera una mayoría. Es decir, que una configuración común, por ejemplo, sería 2 de 3. Es decir, hay 3, direcciones que pueden participar de eso, y si 2 firman, se efectúa la transacción sin necesitar de la tercera. Esto básicamente lo que permite es que 3 partes puedan retener dinero de manera cooperativa, al tiempo que se garantiza que ninguna de las partes individuales, es decir, si una de las personas de repente quisiese robar los fondos, enviarlos a otro sitio de su propiedad, etcétera, pues no pudiese, y entonces hace que la mayoría pueda gastarlo como desee.
básicamente. Y los servicios descentralizados como BitQ y HODL HODL utilizan, por ejemplo, este método para depósitos en garantía, que lo que viene a hacer es minimizar la confianza necesaria en este tipo de plataformas, de manera que, bueno, pues ya sabemos que este factor de confianza en principio no nos gusta en este tipo de plataformas y siempre se prefiere tener la garantía de sistemas que no requieran de esto. Luego tenemos las transacciones de Bitcoin con bloqueo de tiempo, que también son algo interesante. Y básicamente, para el que no lo supiese, las transacciones de Bitcoin pueden bloquearse por un tiempo determinado. Es decir, significa que solo pueden ser válidas después de un cierto tiempo. Por ejemplo, tú tienes un script que puede requerir 3 firmas para gastar el Bitcoin antes de cierto tiempo, y después de ese tiempo solo se requiere una de las firmas. Con lo cual, bueno, esto hace posible opciones de reserva, pérdida de fondos, etc. Luego tenemos el P2SH, o el pago a script hash, que sería bueno, las siglas serían de Pay to Script Hash, P2SH, como os he dicho, que se amplió para incluir el P2WSH como parte de la actualización de Segwit, que hemos hablado antes, ya que los contratos inteligentes de estos dos tipos, el P2SH y el P2WSH, lo que hacen es permitir enviar bitcoins al hash de cualquier script. Es decir, que también tenemos interacciones entre contratos inteligentes, básicamente, incluyendo a cualquiera de los tipos anteriores que hemos ido mencionando. Este diseño lo que hace es minimizar el costo de enviar bitcoins a un contrato inteligente complejo y mantiene una mayor privacidad hasta que se gasta este bitcoin, es decir, que revela menos datos. Y luego, por fin, tenemos contratos inteligentes en cuanto a Taproot. Como sabéis, la actualización de Taproot de Bitcoin introduce un nuevo tipo de script, el P2TR, que básicamente une la funcionalidad de los scripts P2PKH y P2SH, permitiendo que Bitcoin se envíe tanto a una clave pública como a scripts arbitrarios. Es decir, que unifica todo esto. Sin embargo, mientras que P2SH y P2WSH permitieron que Bitcoin se enviaran a un solo script, P2TR utiliza árboles de scripts alternativos merkelizados para permitir que bitcoins se gasten, se puedan enviar hasta a 2 elevado a la 128 scripts arbitrarios diferentes. Ya sabéis, muchos scripts. Y cualquiera de estos scripts se pueda conformar con gastar bitcoins. Básicamente, esta actualización de Taproot ya sabemos que brinda a los usuarios de Bitcoin una flexibilidad significativa para construir el futuro de los contratos inteligentes complejos en la cadena de Bitcoin, pero también lo permite fuera de la cadena, es decir, que también permite ganancias de eficiencia y privacidad para los canales de Lightning Network, que son en sí mismos un tipo de contrato inteligente también, ¿no? Serían algo similar. Y hablando de Lightning, claro, capas de contrato inteligente sobre Bitcoin. Esto es interesante. Esto, todos los que hemos hablado ahora, digamos, todos estos contratos de inteligencia mencionados anteriormente, se ejecutan directamente en la cadena de bloques de Bitcoin como transacciones regulares de Bitcoin, es decir, son una transacción más. Sin embargo, Bitcoin también se puede gastar y usar para impulsar contratos inteligentes en capas adicionales como la Lightning Network. Y partimos de la base de que Lightning Network se basa directamente en transacciones multifirma llamadas contratos Hashed Time Locked o HTLC en siglas. Ya sabéis que es que si siempre tenemos que estar con los contratos Hash Time Locked o los, no sé, de otro tipo, pues al final nos volvemos locos y por eso preferimos poner siglas, aunque a lo mejor en Bitcoin no son lo más cómodas de manejar, pero bueno. Para permitir pagos de Bitcoin casi instantáneos, bueno, de hecho yo diría instantáneos y prácticamente gratuitos. Vamos, es ridícula la comisión que se paga, con lo cual estos HTLC permiten que los pagos de Bitcoin se enruten entre diferentes partes de manera confiable, al tiempo que se garantiza que cada usuario que asiste en el enrutamiento del pago perciba una pequeña tarifa, ¿no? Una pequeña comisión, que bueno, es minúscula, pero bueno, como Lightning está pensado para hacer muchísimos micropagos, pues al final
la suma del conjunto de todas las transacciones o microtransacciones que se hacen acaban formando pues una especie de fees, que son lo que se llevan esos usuarios que asisten en el enrutamiento, básicamente. Y tengamos en cuenta que al final Lightning Network es solo uno de los muchos protocolos que permiten que Bitcoin se transfiera fuera de la cadena. Tenemos, por ejemplo, Liquid Network o algunos otros, cadenas laterales, etcétera, que también confían en la capacidad de contratación inteligente de Bitcoin, ¿no? Esta capacidad de creación de contratos inteligentes para permitir aún más casos de uso en un futuro. Y a medida que continúe el desarrollo de Bitcoin, vamos a ir viendo un número creciente de formas de usar Bitcoin, el activo, no la red, en redes distintas a la blockchain principal de Bitcoin, ya sean en capa 1, ¿no? En la propia red, en capa 2, como puede ser Lightning Network, o incluso en futuras capas 3. Tú vas a ver, eso nunca lo sabremos, ya veremos para dónde por dónde va discurriendo el avance en estas cosas, y todo ello continuará dependiendo, que es la clave, en gran medida del poderoso lenguaje de programación de Bitcoin y de la seguridad de la red, porque al final lo que nos interesa es tener todas esas capacidades, ¿no? o posibilidades que nos otorgan los smart contracts en una red segura y descentralizada, en fin, segura. Vamos a dejarlo en segura. Ya tenemos otro día ese debate, como lo es la de Bitcoin, al contrario que la de Ethereum, que es prácticamente su principal, una de las principales ventajas que tiene, ¿no? Es un sinsentido tener un conglomerado de smart contracts en una red que no es segura, con lo cual prefieres tenerlas en Bitcoin que en Ethereum. Y dicho todo esto, y sabiendo que próximamente en el podcast, en este nuevo año que iniciamos en breve, vamos a tener un montón de, digamos, de nuevas opciones, nuevas ventanas, nuevo contenido. Ya sabéis que vamos a volver a Twitch, vamos a empezar a crear contenido. Bueno, ya hemos empezado, pero como hemos tenido esta pequeña pausa ahora a final de año, pues lo iniciaremos ahora a inicio del que viene, a inicio de este año 2022, que está al entrar. Empezaremos con contenido adicional en YouTube, ya sabéis, los noticieros semanales, etcétera. Ya iréis viendo novedades. Un montón de entrevistas que tengo pendientes, que al final este mes ha sido prácticamente imposible cuadrarlas y que las tendremos pues ahora, a inicios del 22. Tengo ya varias prácticamente cerradas, con lo cual ahí las tendréis. Y tendréis mucho contenido nuevo a nivel de comunidad, a nivel del funcionamiento del podcast, es decir, newsletter mensuales, semanales, etcétera. Ya iréis viendo un montón de novedades, así que si no nos seguís por Twitter, no sé qué estáis esperando, @lacadenabloques sin el D. Estaré encantado de atenderos por ahí para cualquiera que necesite o tenga alguna duda, nos queráis dar feedback, proponer temas o lo que sea. Sabéis que por ahí estamos. Y poco más. Ahora sí, desearos que hayáis aprendido algo. Espero que no se os haya hecho demasiado denso. A lo mejor lo tenéis que escuchar un par de veces el podcast debido a la gran cantidad de siglas que ha habido. Que hayáis aprendido algo, que os haya resultado interesante. Y ahora sí, feliz Navidad, felices fiestas a todos y nos vemos en el siguiente podcast de la cadena de bloques.